Hoy nos acompaña María Martínez Bascuñán, periodista, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid, columnista integrante del comité editorial del País, que acaba de publicar este libro, El fin del mundo común. Menos mal que le añadió lo de común, porque si no sería el fin del mundo, esperemos que no. Hannah Arendt y la posverdad. María, bienvenida, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Esto de común nos ha dejado un poquito aliviados. No sé si es tanto el fin del mundo o el fin del sentido común en el mundo. ¿Con qué nos quedamos? Bueno, sí, se podría interpretar también así, pero es un libro optimista. Pese al título, es un libro optimista. Sí. Es un libro que lo he pensado como un manual de resistencia. ¿Y qué consejo nos das para resistir? Pues primero es un manual de resistencia para la ciudadanía, para cómo resistir contra los hechos alternativos, contra las mentiras de los populistas, contra la retórica engañosa, contra la desinformación. Es básicamente eso lo que yo quería hacer, centrarme sobre todo en la ciudadanía y en la responsabilidad también del ciudadano a la hora de emitir juicios. Y para eso te basas en tu experiencia como periodista, como profesora y en el legado que nos deja Hannah Arendt, ¿no? Es tan importante para ti. Ella muere ya hace unos cuantos años, casi 40 o 50 años, en el 75 creo que muere. Es una alemana de origen judío que tiene que escapar, le quitan, incluso en la cárcel en los primeros años del nazismo. ¿Qué queda o qué te quedas con el legado de Hannah Arendt para afrontar este proyecto? Bueno, me quedo con muchas cosas. Además, normalmente en la teoría política se trabaja de esta manera. Un clásico es un contemporáneo, por eso es un clásico. Los clásicos nunca mueren porque están constantemente ofreciendo herramientas conceptuales para analizar lo que ocurre en la actualidad. Hannah Arendt tiene algunos ensayos sobre verdad y mentira en política, tiene su famosa obra Los orígenes del totalitarismo. Bueno, tiene varios textos también sobre Sócrates, sobre lo que es la opinión, que a mí me han servido a lo largo de los últimos 10 años para pensar cómo quería yo identificar el fenómeno de la posverdad. De hecho, la idea del mundo común es una idea de ella. El mundo común es aquello que nos une y que nos separa a la vez. ¿La posverdad en qué se diferencia de la mentira? Eso es, pues, a partir de Hannah Arendt, la idea es que no estamos en un momento en el que la mentira pasa por verdad, sino en el que un líder es capaz de crear una realidad alternativa. Por eso la posverdad, de alguna manera, es la destrucción de ese mundo común. ¿Es la mentira elevada a categoría de verdad o a un relato? Es decir, construir con la base de una mentira un relato alternativo que sea falso, pero que la gente lo compare como algo cierto. Es crear directamente un hecho alternativo. Es la famosa frase de Conway, la asesora de Donald Trump, cuando dice, bueno, ante la sesión inaugural de Donald Trump tenían las fotografías, Trump insistía en decir que había habido más gente en la suya que la de Obama, el asesor de comunicación de la Casa Blanca dijo que sí, que la de Trump fue multitudinaria, y entonces le preguntaron a la asesora de la Casa Blanca y él dijo, bueno, sí, él estaba dando hechos alternativos. Sí, pero es la capacidad para crear una realidad alternativa, eso no es una mentira. Una realidad falsa, o sea, es como una mentira que la repiten tantas veces, por oír al clásico, que acaba convirtiéndose en una verdad, porque tú puedes convertir o presentar una realidad o un relato alternativo y no ser falso. Sí. Pero sí es falso que hubiera más gente con Trump que con Obama, con lo tanto, la posverdad es una mentira que triunfa. La posverdad es la capacidad del líder para esto, para decirnos esto, pero para que eso ocurra han tenido que ocurrir antes muchas cosas. Se han tenido que erosionar lo que llamamos los intermediarios tradicionales, que la palabra del líder valga más que lo que dice un medio de comunicación, que la palabra del líder valga más que lo que dice la autoridad de la ciencia, que la palabra del líder en definitiva sea la validación de la verdad. Entonces la verdad deja de ser una cuestión de conocimiento y pasa a ser un elemento de pertenencia. Como lo dice el líder de la tribu, entonces esto es verdad. Pero eso no es exclusivo de estos tiempos. También en el pasado los hubo. En el periodo entre guerras
hubo mucho entonces de posverdad. Lo que pasa es que hoy pues tenemos otros elementos que son mucho más complejos, añadidos, que van creando toda esta confusión cognitiva que hacen que al final no creamos en nada, ni en las instituciones ni en los intermediarios. Están también las redes sociales, están los nuevos magnates digitales y está pues toda esa falla de consensos tradicionales que mantenían o que hacían posible la conversación pública. Hablamos de eso enseguida, pero el personaje del libro, o sobre el que tú estás de alguna manera navegando en sus discursos y en su relato para construir una radiografía de lo que pasa en la actualidad. ¿Cómo se llevaría Hannah con Trump? Bueno, evidentemente se llevaría, bueno, no sé cómo se llevaría, creo que sé cómo lo analizaría y creo que lo analizaría de una forma muy parecida a la del autócrata. Bueno, que a partir de su retórica pues construye esa realidad y se erige como un líder de movimientos de masa. Él lo ha dicho así, ella lo analiza también en Los orígenes del totalitarismo. ¿Por qué tiene tanto interés en crear la masa? Bueno, pues la masa de alguna manera nos atomiza, es decir, nos desconecta los unos con los otros, pero a la vez nos hace más vulnerables para dejarnos arrastrar por la marea. De esa manera se pierde nuestro juicio individual, dejamos de pensar por nosotros mismos y empezamos a repetir lo que dice el líder o lo que dice nuestra propia tribu. Ese es el problema y eso está ahí en Los orígenes del totalitarismo. Digamos, pero de eso ya hablaba Ortega. ¿A ti te gusta mucho la filosofía? Sí. Aquello de la España invertebrada o la sociedad de masas, el peligro del hombre masa ya lo definía Ortega. Sí, pero ahora estamos en un momento en el con que... Con tecnología que permite variar ese condicionante. Y que el propio líder te está... Pero no solamente Trump, hay de alguna manera esa lógica del movimiento también se está llevando a otros partidos políticos y a otros líderes. Los partidos políticos están dejando de actuar como plataformas tradicionales con agendas políticas y cada vez adoptan más también las dinámicas de los movimientos. Ya no es Macron con su movimiento en Francia, ya no es tampoco 5 Stelle en Italia, ya no es el propio Podemos, que también se llamaba a sí mismo movimiento, ya no es el Procés, que también era un movimiento. Esta lealtad al líder por encima de tu propio criterio o de la validación que hace un medio de comunicación, esto ya está instalado también en los partidos tradicionales. Sí, a mí lo del movimiento me sigue provocando, el nombre movimiento junto a político me sigue provocando, digamos, cierto rechazo, sobre todo en España, con lo que supuso el movimiento nacional, que fue una forma muy curiosa de explicarlo. Claro, tenía otra relación con los medios, que era la censura. Hablando de los medios, ¿cuál es la responsabilidad de los medios tradicionales? Después hablaremos de los menos tradicionales. ¿Cuál es la responsabilidad de los medios tradicionales en el clima que vivimos? Es decir, ¿son causa de la polarización y las trincheras o consecuencia de ello? Yo creo que estamos en un momento de mucha confusión, tanto los ciudadanos, que nos estamos volviendo cada vez más cínicos, que ya no sabemos en qué creer y pensamos que mentir o no damos esa importancia a lo que es la mentira, pero también los medios de comunicación creo que viven un momento de confusión en el sentido de que se ha creado como un espacio híbrido en el que los medios de comunicación tradicionales muchas veces se comportan como redes sociales y las redes sociales quieren emular de alguna manera a los medios de comunicación. Y yo creo que es interesante la posverdad en el sentido de que puede ofrecer una ventana de oportunidad para los medios, pero yo creo que es importante también al mismo tiempo que se vuelva a los básicos. Pero ¿cómo la posverdad puede ser si estamos definiéndola como una realidad alternativa que no comulga bien con la verdad, cómo puede ser una oportunidad posverdad para los medios? Porque en el momento en el que hemos dejado de creer en todo, es decir, en el momento en el que ya no creemos en lo que nos dice un científico, en lo que nos dice Paul Krugman, en lo que nos dice cualquier experto, en lo que nos dice la academia, en el que los políticos se tiran a la cara los hechos, en el que los propios hechos son un instrumento de poder, en el que la verdad, la mentira o la retórica es un instrumento para mantenerse en el poder, pues necesitamos esos árbitros. O sea, el problema es que hemos dejado de diferenciar entre lo que es verdad o lo que es mentira, en el que nos hemos hecho
cínicos, y ahí el papel de los medios tradicionales pues es importante. Lo que pasa es que a veces bueno, pues tienen pueden tener la tentación, en un momento en el que también están amenazados por el propio modelo económico o por el poder, porque desde el poder se los legitima, pues pueden tener la tentación a veces también de comportarse, ¿no?, de entrar en la refriega política o de comportarse como redes sociales. Por eso hablaba de volver a los básicos. Volver a los básicos, ¿qué sería? Pues que un medio de comunicación no es el garante de la verdad, sino que informa sobre los hechos. Pero puede si tú das los hechos, la verdad se cuida de sí misma. Pero hay... No, a veces yo veo como ese ombliguismo también cuando se habla de esto, ¿no? Nosotros damos la verdad, no, nosotros damos los hechos, y a partir de esos hechos se sostienen gracias a las opiniones de los ciudadanos. Pero tienen que estar diferenciados, pero tienen que existir. Un periódico tiene una línea editorial. Tú trabajas, de hecho, en el consejo editorial de un periódico. Tú haces columnas donde se interpreta la realidad, no solo cuentas la noticia. Pero hago columnas de opinión. Columnas de opinión, pero va en un soporte que es el periódico, donde tiene páginas de información, páginas de opinión y de interpretación. La información pura como tal realmente casi solo queda residenciada en las agencias de información. Los medios tienen que incluir esa interpretación, que es el paso fronterizo con la opinión, pero la interpretación es el contexto y es básico para la información pura también. Sí, y quien diga lo contrario miente. Claro, los hechos se sostienen gracias a esas interpretaciones. Un hecho que es llegar a la Luna puede interpretarse como un logro científico, puede interpretarse en el contexto de la Guerra Fría como el gran logro de Estados Unidos, o puede decirse desde una conspiración que eso fue un montaje. Claro, te decía, si se llegó a la Luna, porque a lo mejor no se llegó a la Luna, diría alguno. Claro, pero una cosa son los hechos y cómo se presentan esos hechos, y otra, meter esos hechos dentro de una contienda política. Los medios tradicionales, como tienen que... Vamos a ver, se ha quebrado, se está quebrando el modelo de negocio tradicional de los medios tradicionales, que lo que decías tú, los básicos. Esto le pilla a los medios y a la profesión con una bajada de defensas total, que empieza por los salarios, los recortes, la precarización, y un modelo alternativo que es el digital, con muchos menos costes y con menos filtros tradicionales. ¿Cómo convive el periodismo tradicional con pseudomedios, que los hay, con plataformas que no son medios pero se pasan por como tal, con medios que realmente viven de una subvención pública y aparecen en teoría como medios independientes? ¿Cómo se convive en este magma donde hay TikTok, donde hay redes sociales, los medios tradicionales? ¿Cómo pueden sobrevivir a esa batalla? Yo creo que pueden sobrevivir haciendo lo que han hecho siempre, que es el periodismo de investigación, el contrastar fuentes, el rendir cuentas cuando se han equivocado, y sobre todo recuperar la confianza de la ciudadanía. Pero yo por eso en el libro quería centrarme en la responsabilidad del ciudadano. No solamente ahí están los medios, que tienen que seguir de alguna manera sosteniendo ese mundo compartido para que sea posible una conversación, pero por otro lado estamos los ciudadanos, que tenemos que ser responsables a la hora de emitir las opiniones. Una opinión no es un hecho. Que llueva o que no llueva no es una opinión, es un hecho. Y se puede opinar a partir de eso. Entonces el ciudadano es el que tiene que buscar en esos árbitros tradicionales, y a partir de ahí formular su propio juicio. Claro, llueve o no llueve, eso es cierto, abre la ventana, lo de siempre. Otra cosa es, digamos, por qué llueve menos o por qué llueve peor, y eso necesita un tipo de explicaciones añadidas a la propia información de que llueve o no llueve. Unos dirán que es el cambio climático, otro que es el cambio climático natural que tuvo el planeta toda su existencia, pero siempre hay que aportar algo más. Por eso decía antes que es importante no centrarse solo en la verdad, porque lo que se está erosionando es el mundo común, no la verdad. Lo que se está erosionando es el espacio en el cual todos miramos al mismo objeto para discutir. Es decir, si no reconocemos que el cambio climático existe, no podemos llegar a una solución sobre el cambio climático. Porque venga un científico y diga, esta es mi verdad científica,
eso no nos va a solucionar el problema del cambio climático. Bueno, vamos con preguntas 2 o 3 de la mesa, no tengo mucho tiempo para más, pero yo no sé si Juan y Raquel quieren preguntar algo. Carlos, desde luego que sí, va a meter en un serio aprieto a su compañera de trabajo. Empiezo por Juan. Sí, bueno, nada, bienvenida, gracias. Me parece interesantísimo siempre traer a Hannah Arendt al debate, porque cada vez está más de actualidad. Yo creo que va mejor con el paso del tiempo, aunque en gran medida por desgracia. Donald Trump es un personaje que efectivamente juega con la posverdad permanentemente y es indiscutible, pero aquí en España también tenemos problemas con la verdad y tenemos una relación cada vez más difícil con la verdad de las cosas, con los elementos comunes, ¿no? Con el mundo común que nos ha traído hasta aquí. Nuestro presidente sabe jugar muy bien con esto y aquí hablamos de verdad, de mentira, de posverdad, de cambios de opinión. ¿Cuál es tu opinión respecto al liderazgo que ejerce nuestro presidente? Que es capaz de decir hace unos años a Rajoy, sin un gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina, o la amnistía es anticonstitucional y luego aprobarla, o tantas otras cosas. ¿Cuál es tu análisis sobre nuestro presidente del gobierno? Bueno, yo decía anteriormente que yo en este libro me he centrado en Trump porque creo que es el epítome de eso que hemos denominado la posverdad, pero es verdad que hay manifestaciones, elementos que se pueden perfectamente reconocibles que se dan en otros líderes. Aún así, la mentira siempre ha existido en política. De hecho, bueno, pues y la propia Hannah Arendt lo dice en algunos de sus textos, la verdad nunca ha sido el valor fundamental de la política. Incluso los hombres de Estado a veces, pues, ante situaciones dilemáticas, pues, han tenido que bordear y sortear determinadas circunstancias, incluso mentir, pero en el caso de Pedro Sánchez, bueno, yo no lo equipararía con el trumpismo. No, Sánchez no se ha inventado una realidad alternativa, no ha dicho en ningún momento está lloviendo o cuando está lloviendo no está lloviendo y entonces sus seguidores han apagado los paraguas. No ha dicho ante la evidencia empírica en mi sesión de investidura hubo más gente que en la de Obama. No ha dicho he ganado unas elecciones cuando las ha perdido. Es decir, yo creo que hay esa tentación siempre de utilizar esos elementos trumpistas, pero a veces creo que hay que medir esas comparaciones, aunque veamos determinados elementos que podamos decir, pues sí, ese fuerte personalismo, ese hiperliderazgo, esa visión acrítica muchas veces de sus propias bases, creyendo antes lo que dice el líder que lo que dice. Yo sí reconozco esos elementos, pero desde luego no definiría a Sánchez como un político trumpista. Mariana, has dicho antes que el libro es un manual de resistencia. Sí, la verdad sí. Bueno, sí, exacto, hilando con la pregunta, pero no. Pero mi pregunta es cómo puede resistir una ciudadanía, ¿no?, que está, bueno, globalizada, que tiene a 5 operadores en redes sociales y son los dueños todos de todo, ¿no?, donde está controlado el mensaje por muy pocas empresas que tienen gran parte de todos los vehículos de comunicación mundiales, ¿no?, más poderosos. ¿Cómo ese manual de resistencia, cómo se puede articular? Bueno, yo creo que es verdad que cada vez es más difícil, sobre todo, pasar tiempo con uno mismo, porque solamente la soledad nos permite ese pensamiento, ¿no? Y todo ahora está mediado por redes, y esas redes sabemos a quién pertenecen, y además nunca había habido una concentración tan brutal de capital tecnológico, económico y de influencia por parte de una élite que ni siquiera se puede llamar élites, es una plutocracia, es un nuevo régimen, ¿no?, que controla no solo la conversación pública, sino el algoritmo y la plataforma donde tiene lugar esa conversación. Y claro, ante todo esto es muy difícil resistir, pero yo aquí creo que también tienen gran responsabilidad los políticos. Hablaba antes de las mentiras, son verdades de identidad, es decir, muchas veces nos adherimos a lo que dice el líder, aunque sepamos que es mentira, porque hay una identidad ahí, porque nos hace pertenecer a un movimiento, porque hay alguien que nos está interpelando cuando se nos ha quitado de la conversación pública, ¿no? Los medios de comunicación ahí también tienen responsabilidad. ¿A quién escuchan esos medios de comunicación? Yo, a lo largo del libro he recorrido algunos ejemplos
que no supimos ver nadie, yo me incluyo y creo que hay que hacer esa autocrítica. No vimos los chalecos amarillos, que se pusieron chalecos amarillos precisamente para ser más visibles. No vimos que Trump pudiese ganar la primera elección. Yo tampoco pensé que iba a ganar en la segunda. No supimos ver el Brexit. Es decir, hay un momento muy significativo para mí, que es en la primera elección presidencial, cuando gana Trump, que Paul Krugman dice, bueno, pues gente como yo, que leo y escribo en el New York Times, no ha entendido el país en el que vivo, ¿no? ¿Por qué hemos dejado de ver a esos colectivos, a esas personas que de repente son manipulados por un líder porque dice, yo sí os escucho, ¿no? Y entonces creo que juegan muchos elementos, pero el principal es volver, decía, a los básicos, al pensamiento, al criterio propio y a aquellos medios que sí que rinden cuentas. Los medios tradicionales, cuando se equivocan, son los únicos que rinden cuentas. Última pregunta, Carlos. Sí, María, vamos al manual de resistencia y a un debate que está todos los días, creo que toda la gente está, sobre todo en el mundo progresista, pero no solo, se plantea, que es ir al combate o no ir al combate, que es la discusión de dónde está la toxicidad, dónde está toda esa información tóxica o todo ese debate tóxico. Vamos a discutir la verdad, sobre todo en redes sociales, evidentemente, pero no solo. Vamos a discutir la verdad o yo me salgo, me vuelvo a los libros, me vuelvo a lo básico, me vuelvo a los periódicos, me vuelvo a la tranquilidad y paso de ese combate. Tú, no sé si en el libro o en general, ¿qué opinión sobre esa discusión? Que hay muchísima gente, sabes que hay gente saliéndose de redes, hay gente diciendo no, hay que ir, ahí no dejar esos espacios para que se intoxiquen tanto. Yo es que creo que ir al combate es ir a rebufo de la agenda del populista. Lo que está pasando hoy es que Trump cada día dice una barbaridad, que tiene su propia agenda. Además, una agenda en la que ahora mismo se está hablando de él, el plan de paz, es el plan, lo estamos llamando como él quiere, es un plan de Trump, pero yo dudo que sea un plan de paz, y lo que está ocurriendo es que nos tiene muy entretenidos, comentando cada día, hoy quiero invadir Groenlandia, hoy voy a llamar al Golfo de América, hoy voy a hacer esto, y estamos dejando de ver lo que está pasando en el fondo, entre tanto ruido, y lo que está pasando en el fondo es que la democracia más antigua del planeta está pasando a ser una autocracia. Y eso es lo que estamos dejando de ver porque es el populista el que marca la agenda. Entonces, yo creo que aquí es un personaje que es atractivo, que da titulares, que nos permite comentarlo, que hay que hacer el fact-checking, etcétera. Pero eso a veces nos puede hacer perder de vista esa corriente de fondo que está ocurriendo sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, que la democracia más antigua del planeta está pasando a ser una autocracia, o que este plan no es un plan de paz, es otra cosa. Enseguida hablamos del plan de paz, o del mal llamado plan de paz, porque desde entonces ha asesinado a 100 palestinos, con lo cual parece poco plan de paz. Pero en cuanto al combate, no sé si hay que ir al combate o donde te marcan el teatro de operaciones, pero que hay que dar la batalla siempre. Y en estos momentos más que nunca. Y no dudarlo. Fortes es de los grandes defensores de eso. Hombre, yo soy siempre hay un defensor. debate sobre eso. Hay un debate, pero soy defensor que si te difaman, puedes callar o contestar. Yo soy de contestar. Si faltan a la verdad delante de tus narices, te puedes callar y otorgar o contestar. Y yo soy de contestar. A veces me va bien y a veces me va mal, pero cada uno es como es y como lo educaron. Claro que sí. María, muchísima suerte con el libro. Gracias. Que te vaya bien. Gracias por haberle dedicado un espacio en tu programa. Le he dedicado un espacio en el programa y luego le voy a dedicar un espacio para leerlo. Para leerlo, ¿vale? Muchísima suerte, de verdad. Gracias por la Muchísimas invitación. gracias. Ha sido un placer.